A ver, digámoslo con claridad, el Perú no es una potencia tecnológica. Sin embargo, en el pasado, los primeros pobladores de este país desarrollaron una serie de tecnologías que explican algunas de las maravillas con que contamos. Tecnología hidráulica, agrícola, textil. Hoy, después de muchísimos siglos, lo que vemos en el Perú es que hay, en los mercados negros sobre todo, una pericia digital digna de un mejor entorno. Todo eso nos invita a hacer la pregunta que hoy desarrollaremos en el programa. ¿Cómo nos llevamos con la tecnología los peruanos? Yo creo que los peruanos estamos aprendiendo a ser tecnológicos. No creo que sea una naturaleza estática la de ser o no ser, sino que realmente estamos aprendiendo a darle valor de manera orgánica a la tecnología. Ya, mi aplicación favorita es el WhatsApp porque ahí interrelaciono con la gente, con alguna persona que no puedo ver y tan lejana. Y aparte también sirve para interrelacionar con personas en las cuales hago pequeños negocios por internet. Facebook me parece más dinámico, hay para hacer transmisiones en vivo, ¿no? Y bueno, tengo más personas en esa aplicación. Yo creo que una de las características de un peruano es tratar de comprarse lo último en tecnología, a veces así no sepa utilizarlo, ¿no? Es como que te lo compras para tener lo último y luego ya en el proceso aprendes a cómo utilizarlo. Así que de repente sí somos tecnológicos, pero de repente a veces nos falta un poquito de conocimientos al respecto. Igual Facebook, Instagram, Pinterest, todas las aplicaciones de como Bit, Uber, InDrive. Instagram es mi aplicación favorita, porque puedo hacer publicaciones de fotografía, de lo que trabajo, de diseño gráfico. Yo soy muy optimista respecto del futuro de la tecnología en el Perú. Creo que en verdad el reto va a estar vinculado a si nos vamos a mantener como consumidores de gama importante de tecnología o si vamos a querer tener un posicionamiento como creadores de servicios tecnológicos en la región y por qué no en el mundo. Por lo general también tengo algunas aplicaciones de juegos, que es en mi tiempo libre que me pongo a desestresarme un momento, ¿no? Y también aplicaciones para mi hija para que se entretenga un rato coloreando, ¿no? O viendo algún video, ¿no? Las del banco, ¿no? Porque utilizo mayores transacciones bancarias, ¿no? Como pagos de servicios, o pagos de irme al cine. Básicamente tengo Spotify y la utilizo para escuchar música, podcasts y cosas por ahí. También para que encuentro discos de música clásica que no encuentro en otros lugares. El peruano, digamos, cada vez se está adaptando mucho más a la tecnología y mucho más rápido. Esta brecha que antes nos demoraba mucho más tiempo, cada vez es más corta, ¿no? Y cada vez que viene una nueva aplicación, una nueva plataforma, como ya hemos usado muchas antes, el camino de aprender cómo funciona es mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que vamos por buen camino. Muy bien, para hablar sobre cómo nos llevamos los peruanos con la tecnología, hoy han venido al programa Daniela Cabrera y Fátima Sotomayor. Ambas tienen no solamente un blog, sino también una cuenta en Facebook, en Instagram, que se hace llamar Misias pero Viajeras. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal, amigo? Un placer conocerte por fin en persona, porque una vez nos conocimos, pero por videollamada. Sí, es verdad. Ahora ya la experiencia es distinta. Claro. Ya estamos hablando de tecnología. Sí. Y también está con nosotros Sandro Marcone, que es gerente general de Ingenio Learning. ¿Cómo estás, Sandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Hay un montón de aspectos de los cuales hablar en este tema. Pero si yo tuviese que hacerles la pregunta abierta, oceánica, de cómo nos llevamos los peruanos con la tecnología, ¿ustedes qué dirían? Probablemente al final del programa hagamos la misma pregunta, pero estoy seguro que el ejercicio de la respuesta quizás sea un poco distinto. Sandro, empecemos contigo. ¿Tú crees que los peruanos somos tecnológicos? Es interesante porque, claro, efectivamente tenemos pasado historia de uso de tecnología en serio, ¿no? Sí. En muchas dimensiones. Creo que somos muy orales. Hay una oralidad muy fuerte en el uso de Internet, ¿no? Y eso se explica por problemas en el sistema educativo de hace muchísimos años. Nos cuesta escribir. Entonces,
Hay un uso de tecnología, no se siente con los indicadores convencionales, porque cuando uno ve producción de contenido en muchos países en Internet, por ejemplo, ¿no? No estamos entre los primeros puestos, pero cuando se trata de votaciones, ¿no? Cuando se trata de interacción, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Dando la pelea en realidad, ¿no? Las maravillas de esta elección que fue hace unos años. Claro, todas las elecciones por Internet, ahí sí nos ponemos las pilas. Ahí nos ponemos las pilas. Por eso digo, hay una oralidad, ¿no? Que tiene que ver con eso, y creo que también tiene que ver con una cosa más estructural. No quiero sonar aburrido, pero en realidad que es el investigación y desarrollo, ¿no? Claro. Somos un país que todavía no encuentra su camino. O sea, claramente no exportamos tecnología. Así es, o sea, no tenemos grandes políticas nacionales sobre investigación y desarrollo. Hay casos interesantes, pero no salen de la anécdota, ¿no? No hay una cosa sistémica, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Innóvate es un programa del Ministerio de Producción que le pone dinero a innovaciones, ¿no? Y ahí San Fernando ha logrado una vacuna orgánica para los pollos que les permite entrar al mercado orgánico, ¿no? Es una cosa bonita, ¿no? De contar, interesante. Une además laboratorios universitarios con empresas, ¿no? Pero no es el día a día, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, puedes contar estas cosas con los dedos de una mano o de dos. Y en el caso de ustedes, chicas, su experiencia trabajando ya desde hace cuánto tiempo con esta... Hace ya 3 años. Esta especie de franquicia, ¿no? Que tiene un poco un espacio en las distintas redes. ¿Ustedes qué dirían? ¿Los peruanos somos tecnológicos? ¿Nos llevamos bien con la tecnología? Yo creo que sí, pero a la vez siento de que los peruanos aún le tenemos un poco de miedo a la tecnología. Por ejemplo, nosotros nos subamos con muchas personas que hasta el día de hoy pues no se animan ni siquiera a hacer una compra por internet, porque pues tienen miedo que te clonen la tarjeta, o gente que no confía, por ejemplo, en Google Maps, prefiere que le digas la referencia o le mandes un croquis hecho a mano. Y nos pasa muy seguido de que derivamos para aplicaciones que te facilitan viajar y pues mucha gente tiene miedo a comprar el pasaje online, mucha gente tiene miedo de descargarse más aplicaciones al celular. Eso es bien interesante porque vivimos en un país que es por un lado el reino de la informalidad y que también, no sé, es como la cultura en la desconfianza, ¿no? Y tienes que tener un poco de confianza en la plataforma para vincularte con Internet. Sí. Eso está bueno. Ese es un dato y yo creo que también está el público que quiere utilizar las redes sociales, el Internet, pero no sabe cómo. Por ejemplo, nosotros estuvimos hace ya 1 año en Puno haciendo turismo vivencial en las islas de Taquile y las personas que nos hospedaron, que eran personas de la isla con su casa que ya estaba toda lista para recibir a huéspedes, nos decían que ya tenían todo listo, pero no llegaba la gente porque no había una buena comunicación. El internet era muy limitado, pero ellos tenían su celular con su smartphone con redes sociales y todo, pero no sabían. Sí, pero no sabían utilizarlo. Entonces cuando ya le dijimos ya, como los vimos bien animados, nos juntamos con ellos como que 2 o 3 veces en el viaje para poder enseñarlos a utilizar las redes sociales y se crearon su cuenta de Instagram, empezaron a postear fotos, videos, la gente ha empezado a llegar y ya tienen un contacto más directo con la gente que está, bueno, aquí en Lima, por ejemplo, y les ha funcionado, pero ahí falta capacitación, falta que alguien más les pueda enseñar o ellos mismos buscar más información en internet, ir leyendo, ir aprendiendo. Vamos a hacer un corte chiquito y regresamos en un instante para seguir conversando con Fátima, con Daniela y con Sandro en esta primera parte y ver si llegamos a alguna conclusión interesante respecto de nuestra relación, nuestro vínculo con la tecnología en el Perú. Volvemos. Muchacho, mejor otra cosa. Caballero, Checho. Apuesta esa apuesta, pues. Checho, quedó, Listo. Gracias, muchacho, por haber venido. Eso de la cuenta free, ¿es cierto que no cobra nada? ¿No te cobra nada? Nada, nada. Claro, pues, Checho. Sin comisiones, sin mantenimiento y sin límites en todo el Perú. Si quieres, apostamos. Dale, papá, apostamos. Dale. Ay, papá, si te dicen que la cuenta free no cobra nada, es porque es la única que no cobra nada. Ábrela en Scotiabank o Credit Scotia. Y úsala en nuestros cajeros, agencias y en la red de agentes más grande del Perú. ¿Escucharon? Y ahora también abre tu cuenta free desde el app Scotiabank. Ford F100, la pickup más grande de la historia, ahora en tus manos. Ya puedes construir paso a paso a escala la pickup más deseada. Primera entrega por solo 9 soles con 90. Hoy me dijeron que una de las mejores universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú.
Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Contigo, BCP. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Tecnología, ese es el tema de hoy en cómo somos los peruanos. Y estaba conversando aquí con Sandro, con Daniela y con Fátima sobre estas cosas que ocurren, estas paradojas que ocurren en el Perú. Por un lado, efectivamente, estamos de acuerdo en que nuestras exportaciones no se caracterizan por tener la impronta de la tecnología, pero de pronto uno camina y ve, no sé, Compupalas, ¿no? o Wilson, o Malvinas, donde hay efectivamente un conocimiento que no sé si quiere decir que sí somos tecnológicos, solamente que no estamos aprovechando ese saber. Tú decías, Sandro, que tiene que ver con el recurseo también, que es un tema que en algún momento tocamos en el programa. Claro, somos un país que además somos ahora un país de renta media, ¿no? Venimos saliendo de una crisis muy aguda durante muchos años y el recurseo, la supervivencia nos ha marcado en términos de creatividad y de innovación, ¿no? Pero claro, de ahí a tener condiciones habilitadoras para tener industrias de tecnología, creo que hay un paso, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es como trucosa, ¿no es cierto? Sí, yo creo que en general... Es una pregunta con truco, claramente. Y hay un tema generacional también, por supuesto, ¿no? Más allá de que los nativos digitales, como teoría, están desechadas, ¿no? No es verdad. Ah, sí, ¿no es verdad lo de los nativos digitales? Digamos, el autor de la tesis se ha como retractado, ¿no? Porque eso genera una determinación, o sea, una especie de determinismo, tanto en los jóvenes, en términos de que tienen que ser tecnológicos per se, porque han nacido en ese contexto, como de los adultos, que es lo más grave, que entonces nos separamos de ese mundo porque decimos, ellos vinieron con el chip, entonces nosotros ya no tenemos espacio. Yo me he creído esa teoría todo el tiempo. De hecho, ustedes vendrían a calificar como nativas digitales, ¿no? Creo que la siguiente generación. Ah, sí. A mí me tuvieron que enseñar a usar el mouse como los 10. Claro. El argumento va por ahí. Si nosotros creemos que somos nativos digitales o que hay nativos digitales, abandonamos el aprendizaje digital. Claro. ¿No? Y no nos preocupamos de desarrollar nuestra cultura digital porque creemos que es algo que está dado, que nos va a caer, ¿no? Solo por la generación en la que nacimos. Y eso es lo que no sucede. Es interesante, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, el otro día hay una aplicación, una aplicación en el iPhone para ver cuántas horas pasas en redes sociales. Sí. Y me di con la ingrata sorpresa, aunque no sé si ingrata, de que había invertido 5 horas en redes sociales, más o menos en promedio por día. Y eso en principio me parece una mala noticia, pero después decía, pero no necesariamente, ¿no? Yo soy de la generación que todavía tiene esa duda moral de si debe pasar mucho tiempo no en internet. Ustedes ya no... Hay un poco de culpa. Claro, algo de culpa. Claro, ¿cuántos libros? Por no interactuar cara a cara con la gente en vez de... Exactamente. ¿Ustedes cuánto tiempo pasan en internet? ¿Ustedes trabajan con tecnología todo el tiempo? Sí, yo creo que de 12 a 18 horas... Entre las dos. Entre las dos, sí. ¿Y no siente que se desvinculan un poco del mundo real? ¿O es que el mundo real hoy está ahí? Creo es que como todo nuestro trabajo está ahí, ya no nos sentimos tan culpables de pasar tantas horas, porque es como tenemos que... Pero antes, cuando aún trabajábamos en oficina, y creo que ahí sí me sentía súper culpable. Claro. Decía como que le estoy perdiendo un montón de tiempo en cosas que, no sé, no me suman tanto. Por ejemplo. De hecho, intentamos separar nuestro tiempo real de nuestro tiempo en redes sociales. Por ejemplo, cuando salimos a comer con la familia, pues nada de celulares. Cuando nos juntamos con amigos, nos damos cuenta de que le hemos pasado bien porque nunca sacamos el celular, cosas como esa. Entonces, creo que son experiencias bien diferentes. Hay una contradicción que es también interesante, y los invito a hablar un poco de eso. Las sociedades que están más tecnologizadas también están un poco más aisladas, un poco más incomunicadas en sus relaciones personales. Sandro, ¿tú qué piensas? O sea, en general se están licuando, la sociedad se está licuando, ¿no? O sea, todas las cosas, los afectos, todas las cosas que nos unían tradicionalmente empiezan a desaparecer, ¿no? Pero no porque
porque la nada las reemplace, sino porque aparecen nuevas, ¿no? Y empezamos a crear aficiones distintas, ¿no? Mis hijos no son hinchas ni de la U ni de la Alianza, ¿no? De frente han pasado al mundo global, claro, o sea, ¿no? Ya tienen idea de equipos que yo no tenía idea que existían a su edad, ¿no? Entonces ahí la globalización, ¿no? La socialización es mucho más agresiva en realidad. Entonces desde ese punto de vista en realidad estamos todos más conectados en la gran perspectiva. Pero si hacemos zoom, ¿no? Vamos a encontrar espacios muy desconectados. O sea, por ejemplo, en Lima, a 3 horas de Lima, hay algunas poblaciones que están viviendo en las mismas condiciones que en la frontera con Colombia, ¿no es cierto? Y están a 3 horas de Lima. Donde hay penetración de internet, pero no necesariamente... Tienen malas carreteras, ¿no? El circuito comercial no termina, ¿no? La escuela está muy lejos, los chicos tienen que... ¿no? Hay niveles de... Es un país muy complejo por ese lado también. ¿No? Somos muy dispersos, tenemos, no sé, 35.000 locales escolares, pero la mayor parte de ellas están en zonas rurales, ¿no? Pero tienen solo el 30% de la matrícula. Entonces es difícil porque ¿cómo haces cómo intervienes en una localidad con menos de 50 habitantes? El retorno de esa intervención. Entonces eso lo hace más complejo y juega este nivel, esta paradoja entre estar más conectados al mundo pero al mismo tiempo como más desconectados entre nosotros, ¿no? Cuando a ustedes les ha tocado viajar, ahora que contaban por ejemplo esto tan interesante de la isla de Taquile y el internet, ¿han visto esas contradicciones, esas paradojas en la relación que tiene la gente con la tecnología a pesar de las precariedades en las que viven? Sí, de hecho a mí lo que más me llamó la atención fue que en la zona que nosotros visitamos, digamos que la gente se moría por ser más tecnológica porque pues iba a ser lo que al final iba a lograr que tengan una mejor economía por el turismo vivencial. Claro. Entonces, digamos que creo que hay mucha gente con hambre de aprender porque ya no solamente ven a la tecnología o a las redes sociales o el internet como algo que los va a unir, no sé, para ver más amigos o para chatear con alguien, sino como parte de lo que ellos ahora consideran el círculo de su negocio. Sí, también estuvimos en Iquitos hace como 2 años en una población que se llamaba San Antonio del Estrecho, que es límite con Colombia, y en esta escuela había una empresa privada que estaba aportando con unas computadoras para que los niños puedan aprender, y estuvimos en las clases de computación e internet y los niños, o sea, estaban alucinados. Cuando se enteraron que nosotras éramos youtubers también se quedaron como que wow, qué increíble, nosotros vemos YouTube acá, cuando tenemos las clases acá en... Eso es clarísimo, ¿no? Hoy los jóvenes quieren ser no necesariamente abogados, arquitectos, quieren ser influencers, quieren ser youtubers. O sea, y la gente los niños estaban muy emocionados, se les veía cómo realmente estaban utilizando la computadora, los programas que les daba el colegio, y se veía mucho interés. O sea, lo de ustedes es un emprendimiento, ustedes viven gracias a Misias Pero Viajeras. Sí, claro. Sí, o sea, hoy pagan sus cuentas gracias a esta iniciativa que empezó siendo un pasatiempo y se convirtió en un trabajo. Sí, tal cual. Nosotras no sabíamos que se podía vivir de esto hasta que nos pusimos a preguntar, ¿no? Porque realmente nos demandaba más tiempo de lo que habíamos planificado y dijimos, pucha. O sea, ya no son tan misias. Felizmente. Ya no tan misias, pero felizmente viajeras. Ya no, pero los viajes siempre los mantenemos de la misma forma, ¿no? Misias, pero con dignidad. A mí lo que me llamó mucho, de verdad, a mí lo que me llama mucho la atención es que este tipo de trabajo, por ejemplo, el poder nada más ahora trabajar con redes sociales y que se convierta en tu profesión, es algo tan nuevo que, por ejemplo, mi mamá y los papás de Fátima no lo podían creer. Les costó como 1 año y medio entender realmente qué es lo que hacíamos. Entraron a terapia psicológica para que... Casi. Claro, entonces yo me puse a pensar, hay que tener paciencia porque realmente es algo nuevo, o sea, esto no existía antes. La tecnología ha avanzado tan rápido de que hoy en día existen empleos pues que hace 10 años uno ni siquiera se podía imaginar que existían. El caso de Fátima y Daniela, Sandro, es sintomático de un tiempo y una sociedad que está cambiando también su modo de vivir gracias a la tecnología. Y de una oferta, ¿no? De una oferta en términos de infraestructura, de penetración, ¿no? La penetración de usuarios de Internet hoy es distinta de hace 15 años, y no solo de la conexión, sino de los dispositivos. La cantidad de celulares que hoy día permiten navegar es completamente distinta a lo que era hace 10 años. O sea, hay un juego de oferta y demanda que es interesante, pero también empiezan a haber capas, ¿no? De distintos niveles de uso. Por ejemplo, ustedes tienen Instagram, no podrían no tener Instagram hoy en día, ¿no? Mi hijo de 15 años casi no usa el correo electrónico, ¿no? Y cada vez que le abro el correo electrónico
yo siento que es como si le estuviera hablando del fax, ¿no? Claro. Y entonces, pero seguro cuando regrese al mercado laboral o cuando entre al mercado laboral tendrá que volver a entrar al correo electrónico. Entonces empezamos Cuando digo que mi correo es Hotmail, la gente me mira como diciendo, ¿de qué siglo eres? O sea, pero no sé si es o tu nombre, digamos, o tu login no tiene 20 números, ¿no es cierto? Porque eso delata, ¿no? de cuán antiguo es tu correo, ¿no? Por ejemplo, en Yahoo es smarcone@yahoo.com, claro, porque no había muchos correos en ese entonces. Era de los primeros en pude sacar el que yo quería exactamente, no tengan una idea, ¿no? Entonces eso es también sintomático, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar con uno de nuestros expertos invitados y también viene después el profesor Humberto Roncoroni para sumarse a la mesa y seguir conversando de qué tan tecnológicos somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. Nuestro experto invitado del día es Javier Álvarez, él es director senior de Ipsos y en realidad va a compartir con nosotros data respecto al tema de tecnología. ¿Cómo está, Javier? Gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches. ¿Me escuchó o no? Sí. ¿Javier? Hola, Renato, buenas noches. Ya, perfecto. Una primera pregunta, ¿qué cantidad de peruanos dirías tú que poseen celulares y si es que se puede trazar un perfil respecto de ellos? No sé si hay data que permita eso. La penetración de celulares en el Perú es casi del 90%. De ellos, el 50% tiene un smartphone, que es un teléfono inteligente. Ajá. La verdad que en los últimos años la penetración sigue en aumento y esto va, la verdad es paralelo a todas las edades, ¿no? Está principalmente entre los millennials y la generación X la mayor penetración, pero también tanto en los chicos como en los adultos mayores. ¿Cuál es el promedio de aplicaciones que se usa en el Perú y cuáles son las más populares, según tu punto de vista? En los estudios de mercado que hacemos, lo que se nos dice es que hay alrededor de 20 aplicaciones descargadas por celular. No 20. Todas, evidentemente, se usan con la frecuencia que uno quisiera, ¿no? Pero más o menos es 20 aplicaciones. ¿Y en el Perú cuántas aplicaciones se han producido o generado en los últimos 5 años, por usar un tiempo, una franja de tiempo? Ya, esa es una buena pregunta porque la producción de apps en el Perú se va duplicando cada año. En el 2015 habían como 500, en el 2016 fueron 1000 y de ahí, a partir de ahí a hoy hay como cerca de 6000, 7000 apps, ¿no? Además hay pues una evolución en la programación. Hoy cada vez más chicos aprenden código de programación, hay bastante más oferta educativa en el tema, hay premios, hay mucha motivación por el tema, ¿no? Entonces, eso va a seguir en adelante muy fuerte, ¿no? Mi impresión es que los peruanos no utilizamos en la vida cotidiana, en el día a día, muchas aplicaciones. ¿Por qué crees que ocurre eso, Javier? No sé si tengas la misma impresión.
Bueno, en general, una de las cosas que le ocurre al usuario en el mundo, y el peruano no es ajeno, es que nos concentramos en algunas apps. Claro. Lo que ocurre en el Perú es que hay desinformación. La desinformación genera que la gente no sepa para qué descargarse una. Si no sabe qué utilidad le puede encontrar a una aplicación, no la va a descargar, menos la va a ubicar. Yo creo que hay un trabajo ahí de ser un poco bastante más informativos, digamos, en la utilidad, ¿no? Una app, hemos descubierto con las encuestas que la gente descarga las apps y las borra si es que no encuentra que estas apps tienen una utilidad para su vida. El mensaje, la verdad, es que aquellos desarrolladores o empresas que tienen apps tienen que hacer que su app sea la copiloto de la vida. La gente quiere un asesor en su vida, quiere un Waze, por ejemplo, ¿no? Alguien que lo guíe por los atajos. Claro. Y en términos de dispositivos, ¿cuáles dirías que usamos más los peruanos? ¿El smartphone, la tablet, la laptop? La respuesta, la verdad, cae de madura, es el smartphone. El smartphone se ha convertido para los peruanos en una extensión del cuerpo humano. La gente, desde que abre el ojo hasta que lo cierra, está con el smartphone. El 90% de la gente que olvida, por ejemplo, su celular en casa o en la oficina, regresa por él. El smartphone se ha convertido en el tiburón de la cadena tecnológica. No tiene enemigo, digamos, y está canibalizando relojes pulsera, linternas, agendas, la misma cámara de video, y al ser parte del cuerpo humano es lo que la gente usa, ¿no? Entonces las aplicaciones además más usadas es a través del smartphone. El e-commerce se hace a través del smartphone. Bueno, muchas gracias a Javier Álvarez por esta data tan interesante que nos permite primero darle la bienvenida a nuestro nuevo invitado, Humberto Roncoroni. ¿Cómo está, Humberto? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Usted es profesor universitario y investigador. Investigador, y además es el organizador de Artworld, que es la Bienal de Arte Digital de Lima. Correcto, sí. Y ya son y en lo que pareciera más de 10 años. Más de 10 años. Y en lo que pareciera ser una hermosa paradoja, usted no usa redes sociales. No, en realidad no. A veces sí, pero tengo mucho miedo de estos medios y de las consecuencias que pueden tener, ¿no? Alguien podría pensar que hoy una persona que no usa redes sociales es algo así como un no contactado moderno. Aparentemente sí, pero según mi punto de vista hay una gran diferencia entre el mundo real y el mundo de las redes sociales, ¿no? O sea, no necesariamente todas las actividades y las cosas y las ideas y los comentarios que transitan por las redes sociales después tienen un impacto en la vida real, ¿no? Es como que se está creando una especie de realidad paralela en el mundo virtual y de las redes sociales, pero cuál es su verdadero alcance, sí. Eso yo creo que todavía habría que reflexionar mucho sobre eso exactamente. Me gustaría hacerle la pregunta que le hice originalmente a los otros invitados, en el sentido de si usted considera que los peruanos tenemos un tipo de relación especial con la tecnología, ya sea porque tenemos facilidad para desarrollarla, aunque no una competencia estructural para convertirla en industria, o de pronto tenemos más limitaciones que otros. No, comparto muchos de los comentarios que he escuchado en la primera parte del programa. Yo diría que, por ejemplo, desde el punto de vista educativo, que es el campo que obviamente yo manejo con más conocimiento, ¿no? Sí. Yo diría que estamos alineados a lo que sucede a nivel internacional, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ciertamente hay un problema de inclusión y de acceso a los medios, ¿no? Ciertamente eso existe, hay zonas del Perú que no tienen acceso, que tienen dificultad, decimos, de tener los medios tecnológicos o los recursos económicos para acercarse a la tecnología. Pero en el fondo la problemática y el debate es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las reformas educativas, la discusión si es que los medios digitales son positivos o negativos, si ayudan o no ayudan al aprendizaje, a la mejora de la educación, es un debate que se está dando de forma parecida a nivel internacional. Yo diría que
Y eso también es un comentario que he escuchado justo al comienzo de la transmisión y que comparto totalmente. Hay, yo creo, en nuestro medio un énfasis excesivo en el medir el desarrollo tecnológico en términos de aparatos, ¿no? Sí, en términos uno de piensa en tecnología y... claro, en términos puramente instrumentales, sí, ¿no? Sí. Y se olvida que en realidad la esencia del medio digital no es instrumental y no es un aparato, sino es un conjunto de conocimientos, de saberes que pueden ir de la matemática al lenguaje y hasta el arte, que son lo que finalmente posibilitan un desarrollo creativo de la tecnología. Entonces, uno de los errores que estamos haciendo, pero repito, en realidad lo están haciendo a nivel internacional, es de desestimar toda una serie de conocimientos y materias pensando que no son técnicas, que no son prácticas, cuando en realidad es exactamente al revés. Y en su contacto con los estudiantes peruanos, ¿usted ha percibido algún tipo de propensión a ese tipo, a desarrollar ese tipo de técnica, de pensamiento, de lógica? O sea, tecnocéntrico, decimos así. Ajá. Sí, ciertamente. Pero eso yo creo que pasa en todo el mundo. O sea, yo tengo mi hijo que ha nacido, estudia acá en Lima, mis sobrinos que han nacido, estudian en Milano, y la dependencia de los medios tecnológicos es la misma. Sandro, el profesor Roncoroni hablaba hace un instante sobre el miedo, ¿no? Que es una palabra con la que los peruanos no parecemos estar familiarizados cuando se trata de la tecnología, ¿no? No sé si tú piensas igual, Fátima. Es decir, somos muy poco cautelosos, bajamos aplicaciones sin importar el tema de los datos personales, nos bajamos la aplicación de la vejez, aunque pongan en riesgo nuestra identidad. Claro, el reconocimiento facial, sí, sin tener claro los datos privados que puede ser el juego. La previsión sobre los cookies, la salteamos sin importarnos nada. ¿Tú sientes que ahí sí hay una actitud como peruana respecto del consumo tecnológico? Hay una especie de tánatos, ¿no es cierto? De sentimiento y de sentido a no preocuparte por los riesgos, ¿no? Tiene que ver incluso con, no sé, pues todo el mundo sabe que fumar hace daño, pero hay gente que sigue fumando, ¿no? Sí. Creo que es eso, ¿no? Yo no lo llamaría desconocimiento o ignorancia. Yo creo que realmente la gente sabe que hay algo que está compartiendo que no debería, pero que el impacto de eso lo siente muy lejano, ¿no? Creo que hasta que alguien se interese por mis datos, en realidad no se sienten paranoicos, que creo que es un error, efectivamente. Eso te iba a preguntar, si está justificado esa especie de relajo, porque... Pueden tener suerte y nunca verse involucrados en una suplantación de identidad, ¿no? ¿Que es algo que está ocurriendo en el Perú hoy? Que es algo que está ocurriendo cada vez más en el Perú, ¿no? Pueden tener suerte porque, claro, como organización pueden pensar, pucha, yo no soy un banco, no necesito tener claro el elemento de seguridad, y pierden de vista que el 90% de los ataques que una organización recibe, los recibe para ser usado para atacar a otra. Es decir, puedes tener problemas de seguridad sin ser un banco, ¿no? Y puedes luchar contra la seguridad o contra la inseguridad, no necesita de presupuestos corporativos para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese nivel todavía hay una madurez, pero creo que es como por capas. O sea, es esta frase de Necromancer básica, ¿no? O sea, el futuro ya llegó, solo que está desigualmente distribuido. Claro, ¿no? Claro. Hay peruanos que están al día, muy conectados con el mundo, que leen un libro el día que se publica en el lugar de origen, que ven una película el mismo día que se publica o que sea el estreno mundial. Mucho más integrado a las movidas globales. Así es. Hay un argentino, Galperín, que hace un estudio sobre América Latina. Dice ¿Cómo se llama, perdón? Galperín. Creo que es Manuel Galperín, que dice el 50% de América Latina está desconectada. Y contrario a lo que podríamos pensar, no es solo el 50% rural. O sea, una parte de ese 50% es bien urbano, ¿no? Solo que no encuentra el camino a conectarse. No ve en esta revolución cultural, no ve un espacio para él. Fátima, en tu caso, tanto en tu vínculo con la tecnología como en el vínculo que mantienen los que están suscritos a las páginas de ustedes, ¿sientes también ese miedo o esa falta de cautela más bien? El miedo sí. Por ejemplo, cuando lanzamos alguna oferta de vuelo que hemos encontrado en alguna aplicación,
La publicamos y recibimos muchos comentarios de, ¿y es segura? ¿Me la bajo y no me va a pasar nada? Si compro por ahí no me van a robar o me van a duplicar mi tarjeta. Entonces, la gente creo que está bien al pendiente de eso. Nos preguntan y nosotras siempre decimos que las aplicaciones que recomendamos son porque ya las hemos usado y hemos visto que no ha habido ningún riesgo. Entonces, la gente está como que atenta a que no le pase nada. Eso es uno, ¿no? Y de ahí miedo también a, no sé, a comprar algo a separar un hotel y que al final te cancelen la reserva, que es lo que pasó en Rusia. Mucha gente separó sus hospedajes para el Mundial con mucho tiempo de anticipación y hubo un problema porque los hospedajes empezaron a cancelar todo porque ya los precios habían subido y la gente se quedó sin hospedaje. ¿Y tú tienes miedo, por ejemplo, de introducir tus datos en páginas que no parecen muy confiables? ¿O eres de las que se salta esa etapa? A veces hay ofertas de vuelo en plataformas que nunca habíamos visto, pero ofertas muy buenas y nos ponemos a buscar y a veces te derivan a aerolíneas que ya no existen, a plataformas que no existen. Entonces, antes de comprar algo o ingresar nuestros datos, siempre intentamos averiguar acerca de esa empresa. Y pasa que a veces es falsa. Claro. Y la publicamos y también nos decimos, tengan cuidado con esa página porque venden aerolíneas que ya no están en circulación y eso es claramente es un falso. Al final del bloque anterior estuvimos conversando sobre, por ejemplo, que tú usabas el Yahoo, ¿no? Que es como una cuenta de correos que para algunos puede ser una antigüedad. Totalmente. Y usted, profesor Roncoroni, nos decía que no usaba redes sociales, pero ¿se ha sentido tentado en algún momento de ingresar a alguna? No, yo de hecho tengo una página en Facebook, pero la uso poco, casi exclusivamente por relaciones profesionales en realidad. Y tengo otra página que es sobre un área de conservación que tengo en Chanchamayo para actividades de conservación. Pero entonces no es que no la estoy utilizando. Lo que pasa es que me parece que consuman demasiado tiempo por los resultados que devuelven, ¿no? Y eso pasa un poquito con todos los medios digitales, ¿no? Uno de los grandes problemas que yo veo es que requieren mucha dedicación, requieren mucho tiempo, consuman muchas energías, pero lo que devuelven yo creo que no corresponde en términos cualitativos, ¿no? Y como observador, digamos, social, académico, ¿cuál de estas plataformas le parece que está cambiando más la vida de la gente? Porque ciertamente Instagram tiene unos efectos que son distintos del Facebook y al mismo tiempo el Twitter tiene un caudal informativo que no pareciera replicarse en otras. ¿Hay alguna que le parezca que está incidiendo en la vida de la gente de manera más agresiva? En ese sentido no sabría decirle, ¿no? No estoy tan informado a nivel estadístico como para opinar sobre eso, pero sí creo que hay una cosa importante que habría que agregar sobre la cuestión del miedo que se estaba conversando antes, ¿no? Y a nivel educativo yo creo que tenemos muy poco miedo de los medios digitales, ¿no? O sea, en el sentido que no nos damos cuenta que los medios digitales tienen una profunda influencia en cómo nosotros actuamos y pensamos. Y los medios digitales conllevan en sí toda una serie de conocimientos, de estilos de vida, de culturas, que son las que en el fondo han originado estos medios. Y el uso de los medios sin control y sin un punto de vista crítico muy profundo termina siendo un ataque a nuestra identidad cultural. Y eso en términos educativos es una cuestión que no se debate absolutamente, ni a nivel académico ni a nivel científico. Son muy pocos los estudios que empiezan o que tratan de relacionar la influencia que tiene el uso de los medios digitales con la identidad cultural. Bueno, sobre ese descontrol y sobre lo que va a ocurrir en el futuro, en un país como el Perú, donde ya vemos que la tecnología interviene también en espacios donde hasta hace 10 años no había ningún síntoma de modernidad. De eso vamos a hablar en el próximo bloque con el profesor Humberto Roncoroni, con Fátima Sotomayor y con Sandro Marconi. Regresamos.
La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Estamos de regreso en el programa con 3 estupendos invitados para tratar de dilucidar si los peruanos tenemos una proximidad hacia la tecnología o una resistencia y nos cuesta un poco más vincularnos con el mundo de lo digital y lo virtual. Sandro, tú comentabas hace un instante fuera de cámaras que tu primera compra fue en 1992. Compra por internet, quiero decir. Mi primera compra por internet fue un poquito después, en el 97. Ajá. ¿No? Recordemos que recién en el 94 aparece la web como la conocemos. O sea, antes del 94 el uso de internet comercial no era posible, ¿no? Sí. Entonces, si mi primera compra, y fue en Amazon, mi primera compra en Amazon fue en el 97. Y ya eres un precursor, digamos, de algo más bien que yo he empezado a hacer hace un año, creo. Es que, claro, hay un tema de riesgo, ¿no? Algunas personas somos más adversas al riesgo o no. Yo tenía poco que perder, tenía una tarjeta de crédito de muy baja línea de crédito, entonces en verdad mis riesgos eran acotados y por eso simplemente me mandé. Y además no tenemos una cultura de compra por correspondencia. En realidad una de las cosas que más afecta al Perú en el desarrollo del comercio electrónico es que antes del internet no comprábamos por catálogo. Entonces no estamos acostumbrados a escoger remotamente, no confiamos en que nos van a devolver. Muchos de los países que hoy día tienen comercio electrónico casi como la cosa cotidiana, es por eso, porque antes compraban por catálogo. Entonces ahora es solo un upgrade de la compra por catálogo, ¿no? Eso no existía en el Perú, tenemos desconfianza del correo. O sea, una desconfianza sistémica de que el correo se quede con nuestras cosas. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el Perú en los próximos años? Es decir, no sé si usted, profesor Roncoroni, lo esté pudiendo medir en estas ferias, en esta Bienal de Arte Digital de Lima, cómo ha cambiado en los últimos 10 años, que es el tiempo que tiene, ¿no?, la Bienal, cómo ha cambiado el tema de lo que se presenta y qué cosas vislumbra para los próximos años. ¿El recurso humano desaparecerá por completo por ejemplo, en los supermercados? Bueno, el tema de la relación entre los medios digitales, las inteligencias artificiales y la creatividad es ciertamente uno de los temas que más se están debatiendo hoy a nivel internacional, ¿no? Sí. La cuestión es que ciertamente los medios digitales hoy tienen una posibilidad de manipular las imágenes o los sonidos o inclusive los textos que ningún otro instrumento ha consentido anteriormente, ¿no? Pero al mismo tiempo todas estas posibilidades al final terminan constituyendo como una especie de caja que
que al final, por cuanto amplia, termina siendo la misma para todos, ¿no? Y entonces si se genera una suerte de creatividad aparente, que en realidad es simplemente un remix, como se dice en música electrónica, de elementos ya existentes que se van recombinando, ¿no? Claro. Cuando el acceso a la verdadera creatividad, considerando justamente el poder y la posibilidad de los medios digitales, es mucho más compleja de lo que parece y requiere una serie de investigaciones y de conocimientos mucho más complejos de lo que parecen. Y el riesgo es perder ese camino al desarrollo, ¿no? Si nosotros nos apuntamos solamente al uso de los aparatos o de bajarnos aplicaciones, decimos, producidas a nivel internacional, regresamos al punto que se estaba comentando anteriormente. Lo que vamos perdiendo es en el fondo una cierta originalidad de nuestra identidad cultural. Claro, la expectativa, ¿no?, es que se desarrollen más. Y hay que recordarse que Mariátegui ya hace 100 años dijo que hay una relación fundamental entre la resiliencia de una identidad cultural y el potencial creativo que después la cultura de una cierta sociedad va a tener. Muy oportuno mencionarlo. Fátima, ¿ustedes qué expectativas tienen no solamente con Misia Espero Viajera, sino quizá con algún otro proyecto? No sé si se han planteado desarrollar una aplicación. ¿Cómo cambió, de hecho, el trabajo desde que empezó hasta hoy, con todos los cambios que hemos visto y vivido? Bueno, una aplicación todavía no. Iniciamos con una web muy simple que hicimos nosotras aprendiendo a cómo hacerla en YouTube. Y de hecho ahora que también tenemos una tienda donde vendemos productos de merchandising, hemos decidido hacer una tienda web, que es la primera web que hacemos en nuestra vida. Entonces, de hecho, hemos contratado a alguien que ahora sí sabe del tema para poder desarrollarla. Y yo creo que ahorita, aparte de nosotras, hay otros bloggers más en otros rubros que están ya teniendo una web donde están vendiendo sus productos y les va muy bien. O sea, ahorita la gente, por lo menos los seguidores que tenemos o los de nuestros compañeros, están bien abiertos a comprar por internet. O sea, las ventas de unas amigas que venden ropa, su mayor punto de venta es a través de la web, a pesar de que tienen tienda física. Porque la tienda física ha dejado de ser como la aspiración del modelo de negocio, ¿no? Sí, aparte es más barato. Claro. Y yo creo que ahora que vamos a sacar la web, estamos haciendo como que poniéndole todas las balas para que sea un gran sustento. Y pueden ser administradoras del negocio y al mismo tiempo no traicionar la esencia del mismo, porque ustedes son viajeras. Y no se van aquí nomás, se van a Holanda, Indonesia, Rusia. No, sí, o sea, parece que tenemos un equipo de personas que nos apoyan, porque ya no es tan fácil manejar todo. Entonces ya estamos con una persona que nos apoya en la tienda, el equipo que está viendo la web, el diseñador con el programador y la persona de marketing. O sea, ya hemos intentado especializarnos un poco más para que todo salga bien. Y lo de la aplicación también lo hemos pensado, porque de hecho ya nos lo han propuesto años atrás para hacer una aplicación tipo Google Maps con puntos de lugares turísticos, hoteles, y ahorita no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí nos gustaría. Y de hecho ahorita tenemos unos amigos que se dedican a hacer documentales de comida peruana en Guariqués, y han abierto una aplicación de una página web, donde tú puedes buscar Guariqués de lo que quieras en diferentes partes del Perú. Lo interesante es que parece que los nichos no se agotaran, ¿no? Aparecen aplicaciones, aparecen páginas y uno dice, pero esto no va a tener más de un público reducido, y sin embargo los nichos se terminan formando, Sandro. Eso yo evidentemente no creo que sea un fenómeno únicamente de aquí, pero aquí es bien interesante cómo ocurre. Sí, una de las grandes promesas del Internet tenía que ver con eso, con la individualización masiva. O sea, el fin de los grandes públicos, ¿no?, y el inicio de la gran cantidad de públicos pequeños. Entonces, hay detrás de lo que ellas están haciendo ahora, sí, pues una tendencia, un potencial, una posibilidad. Porque además, en el fondo, completamente de acuerdo con lo que planteabas, es un cambio cultural. No es un cambio tecnológico, y a veces perdemos de vista de que lo que está sucediendo tiene que ver con eso. Y entonces tenemos que construir una cultura digital, nuestra propia cultura digital. Y esa cultura digital es la que nos va a poner en capacidad. O sea, no es la tecnología la que nos cambia, sino nosotros los que tenemos que cambiar
Claro, tecnología. Porque finalmente la tecnología es un martillo, o sea, lo puedes usar bien o lo puedes usar mal. La culpa no va a estar en el martillo, sino si te chancas el dedo, ¿no? Sino en cómo lo usaste. Entonces, claro, configurar Facebook de una manera no depende tanto de Facebook, depende más de nosotros. ¿no? Es cierto que se discuten y está en debate, ¿no?, esta lógica del Big Brother, ¿no? y cómo la ciencia ficción Orson Welles ya lo había pensado hace muchos años, ¿no? ¿Quién puede tener acceso a la mayor cantidad de información? ¿Qué está haciendo con esa información? ¿Y quién lo va a regular? ¿no? Y esos son debates que no se deben abandonar, pero hay que salir del acceso. O sea, solo tener o no tener no es lo más importante. O sea, tener es el inicio de la historia. De las cosas que han visto en los últimos 10 años que han ocurrido en Perú en términos de pequeños negocios, aplicaciones, creaciones, inventos, ¿qué les ha parecido lo más sorprendente, lo más original? No sé si recuerdan ahora mismo algún ejemplo de cosas que han dicho, caramba, esto perfectamente podría haberse hecho en California y no resultar tan sorprendente, pero en un medio como el peruano quizás sí es más notable. Bueno, por ejemplo, el negocio de la música electrónica, por ejemplo, ¿no? En la universidad, este año y el año pasado, estamos justamente haciendo un trabajo de investigación sobre cómo los medios digitales han ido cambiando el negocio de la música electrónica con mi colega Jaime Bailón. Y efectivamente hemos visto el efecto disruptivo, ¿no?, que estos medios digitales han generado en el negocio, en la producción musical, pero como al mismo tiempo ese efecto disruptivo ciertamente ha creado un nuevo mercado, una nueva manera de hacer música. Y, por ejemplo, en un cierto sentido, el éxito que tiene la cultura chicha, por ejemplo, en términos musicales, sí, tiene algo que ver con este fenómeno de los medios digitales, ¿no? Entonces, eso es ciertamente un caso interesante. La música chicha en términos de relación entre medios digitales y producción musical es un caso bien original del Perú y bien interesante que puede ser un ejemplo también para casos parecidos en otros países de Latinoamérica. Bueno, el caso que cuenta el profesor Roncoroni me permite invitarlos a responder la pregunta nuevamente, la pregunta del inicio, ahora ya a manera de conclusión, quizá haciendo una síntesis de las cosas que se han comentado aquí. ¿Somos los peruanos de alguna manera en particular con la tecnología, Sandro? Yo creo que somos achorados. Creo que me gusta esa palabra porque es de mi generación también, hace tiempo que no la escuchaba, achorado. Hay un nivel, claro, para muchos ese nivel de achore puede estar marcado por desconocimiento, ¿no? Yo creo que es más por no medir con suficiente, no medir los riesgos con suficiente cautela, ¿no? Creo que eso va a generar muchísimas cosas positivas y que cuando empiece a ser un problema se va a notar y la sociedad lo va a mediatizar. Pero que es importante que existan fuerzas, que existan voces que equilibren, ¿no?, lo que hoy día se maneja con la industria, ¿no? O sea, lo que hoy día pasa en la tecnología, en el Perú o no pasa, tiene que ver con lo que la industria quiere que pase, ¿no? O sea, con quien vende el Internet, con quien vende los dispositivos. Necesitamos voces, ¿no?, que ayuden a intermediar, como el tema de los octógonos, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, tendrían que haber octógonos en el uso de la tecnología. Claro, ¿no? Claro. Eso porque si no, los chorados que somos nos pueden llevar a dar un paso más allá estando en el borde del precipicio, ¿no? Y el reino de ese achoramiento sería todo este mercado alternativo, mercado negro... Sí, hacemos un montón de apps, ¿no? A veces sobreapeamos el asunto, ¿no es cierto? Es decir, una app tiene sentido si es algo que queremos que se use una vez al día o una vez a la semana, pero si yo tengo una oferta de contenido que se va a usar una vez cada 6 meses, el app es un paso innecesario, ¿no es cierto? Muy bien, Sandro. Profesor Humberto, regresa usted a Milano de viaje y alguien le pregunta, un estudiante milanés, le pregunta, ¿cómo son los peruanos en materia tecnológica? ¿Qué tan avanzados están? ¿Cuál sería su respuesta, sinceramente? Tengo la misma idea de lo que estaba diciendo al comienzo. En línea general, yo no creo que estamos desalineados con la situación internacional, salvo, obviamente, lo que sabemos perfectamente, que hay una gran desigualdad, ciertamente, en el acceso, en la distribución de los recursos, ¿no? Pero yo quería decir algo
sobre un poco la actitud que nosotros tenemos con la tecnología, con respecto, por ejemplo, a la cuestión del pirateo, ¿no? Sí. Y ciertamente golpea mucho la atención cuando uno viene de afuera y se acerca al mercado tecnológico, que puede ser desde los videojuegos hasta la música, y se da cuenta que todo está pirateado y desde el software hasta la música. Bueno, eso tiene dos aspectos, ¿no? Uno podría ser un aspecto positivo, o sea, en el sentido que de alguna manera es una forma como de rebelarse al sistema, ¿no? Y de romper un poco los poderes tecnológicos que nos asfixian. Y en ese sentido el pirateo podría ser una estrategia, una respuesta en un cierto sentido creativa al Big Brother, ¿no? De acuerdo, pero por el otro lado el pirateo tiene un riesgo enorme, ¿no? Que finalmente se limita a una suerte de creatividad solamente superficial, pero que en realidad no lleva realmente a romper las reglas del juego, ¿no? Y entonces yo creo que si nosotros nos permanecemos en la lógica del pirateo, no vamos a superar nuestros problemas de desarrollo tecnológico. Claro, perfecto. Fátima, cerramos contigo. Sí, yo creo que más que nada los usuarios con los que estamos en contacto son personas que tienen muchas ganas de aprender, tienen muchas ganas de utilizar la tecnología a su favor, sin embargo son muy flojos. No leen, y no leer les causa muchos problemas en diferentes cosas, entre comprar cosas por internet, aceptar tarjetas de crédito por internet, porque ahora también los bancos están intentando sacar todo por las páginas web. Entonces eso, ¿no? La gente es muy floja y al final cometen muchos errores que hacen que tengan un poco de como que alejarse de ciertas webs o ciertos aparatos que no les fue bien. Pero nosotras siempre intentamos fomentar eso, ¿no? El que no lee, o sea, el que no lee finalmente va a gastar de más. Y el objetivo siempre, bueno, en mi caso, en nuestro caso, es fomentar el ahorro y hacerlo de forma inteligente, que es leyendo. Perfecto. ¿Alguna dirección que quieran dar para que la gente se comunique con ustedes? No sé. Bueno, yo ya la solté sin querer, que es marconi@yahoo.com. En tu caso, Fátima, de Misias Pero Viajeras. Sí, nuestra cuenta se llama Misias Pero Viajeras y nos encuentran en Instagram, en Facebook. Próximamente lanzamos nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, que es donde está nuestra información más consolidada. En el caso del profesor Roncoroni, ¿su código postal será? Porque usted No. Yo tengo mi correo muy activo de la universidad. Me encuentran en la Facultad de Comunicación, Humberto Roncoroni, ahí está mi correo. Muchas gracias a los tres. No se muevan, vamos a una pausa y regresamos con lo último del programa. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Bueno, mi conclusión es que los peruanos somos, como decía uno de nuestros invitados, achorados, que convivimos con una sorprendente naturalidad con la piratería y que somos algo perezosos. Sin embargo, tenemos la creatividad suficiente para lograr un desarrollo tecnológico importante. Y si algo falta es primero entender que la tecnología no está en el aparato, sino en la cultura detrás del aparato. Y que nos falta equidad y que nos falta control. Nos encontramos la próxima semana para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos.